Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Vamos a poner delante de Dios esta palabra. Señor, la ponemos delante de ti, Señor, y seas tú orando, Señor, en las personas que la oyen, sea tu palabra limpia, Señor, llevando, Señor, de esa agua viva a tu pueblo, Señor, al que está sediento, Señor, porque tú dices, bebe gratis del agua, Señor. Padre Santo, Señor, aquí está tu palabra, Señor. Como dice tu palabra va y no vuelve vacía, Señor. Que haga lo que tenga que hacer en los corazones, en las almas que anhelan, Señor, saciarse de ti, Señor. Sea esta palabra llevando a conocer tu nombre, Señor. Sea esta palabra edificando, exhortando, consolando, Señor, a todo el que la oye, Señor. Padre Santo, Señor, aquí te ponemos delante de ti, Señor, esta enseñanza, Señor, y le pedimos a nuestro amado Jesús que nos limpie con su sangre preciosa de todo pecado, de toda injusticia, de toda transgresión, Señor, de toda maldad, Señor, y límpianos, Señor, de todo pecado, Señor, y lava nuestros ojos, Señor, lava nuestros oídos, Señor, y pedimos, Señor, al Espíritu Santo de Dios, Señor, que sea trayendo la revelación, la sabiduría, Señor, tu conocimiento, Señor, para que todos seamos edificados, Señor. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, amén, amén. La enseñanza de hoy es conocer su nombre, el nombre de Dios. Vamos a Éxodo 3, del 13 al 15. Entonces, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y él respondió: Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Aquí podemos ver que el Señor, porque Moisés le pregunta: ¿y qué Dios eres tú? Porque ellos estaban viviendo en Egipto y allá había muchos dioses. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Entonces él le hace recordar las generaciones que él viene de Abraham, de Isaac y de Jacob, y es al Dios que sus padres han conocido. Entonces aquí podemos ver muy claramente también cómo Dios se dio a conocer como ese Dios poderoso, ese Dios fuerte que sacó con su diestra al pueblo de Israel con mano fuerte, ¿no? Entonces también podemos ver de que lo que hizo Dios era derribando todas esas 10 plagas que hubo, era derribando todos esos dioses que habían en Egipto, ¿sí? Y ahí el Señor les mostró el poder, trayendo todas esas plagas, derribando todos esos dioses. Como podemos ver, pues ellos tenían el río Nilo como un dios, lo representaba un cocodrilo. También cada parte de las plagas representaba un dios, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo Dios se manifestó a esa generación que no lo conocía. Porque en la palabra también ahí dice: clama a mí, yo responderé. Entonces el Señor dice que Él oyó el clamor
de su pueblo. Aquí podemos ver que Dios oye el clamor. Entonces dijo en Éxodo 3, dice 7, dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces por eso el Señor le dice a Moisés, ¿no?, que lo va a mandar como ese libertador, lo va a utilizar el Señor. Entonces ahí vemos primero que todo el poder de Dios. Ahí lo estamos conociendo, ese Dios poderoso. También vemos ese Dios que oye a sus hijos. Entonces ahí estamos viendo dos de las promesas que el Señor que se da a conocer el Señor, ¿no? Bueno, entonces vamos a Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ahí podemos que Jesús, por medio de su doctrina, de cómo caminó en la tierra cuando Él estuvo aquí, cómo Él desarrolló su ministerio cuando Él fue bautizado en el Espíritu Santo, fueron 3 años y medio que Él manifestó el amor de Dios, dio a conocer a Dios por medio de lo que hizo, los milagros, la misericordia y sobre todo el sacrificio que hizo por amor a nosotros. Aquí mismo dice, en el 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y he conocido verdaderamente que y han conocido que verdaderamente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces ahí podemos ver cómo Él da a conocer el nombre de Dios. También hay una palabra donde dice, vamos a ampliar un poquito sobre el nombre de Dios, que también se resume en la Y, la H, la B y la H, que quiere decir yo existiré por mí mismo. Entonces en Apocalipsis 1:18 también dice, yo soy el que es, el que era y ha de venir. ¿Sí? Entonces los judíos no querían que su nombre fuera público, entonces lo prohibieron, entonces le cambiaron el nombre por Adonai, que quiere decir mi Señor, o Elohim, el Dios, ¿no? Y trataron siempre de cuidar el nombre de Dios. Entonces también la palabra Yahvé se le denomina tetragrama. La Y se lee Yo, la H Ei, la B Ba y la H Ei, que es igual al tetragrama, ¿no? También está Yad,
que quiere decir uno, ¿no? Entonces también podemos ver en los nombres que a través de la palabra se van conociendo, ¿no? Entonces el Elión es el Altísimo, el Roy, el fuerte que me ve, el Shaddai todopoderoso, el Olam, quiere decir Dios eterno, Yahvé es Señor, Lord, yo soy. Entonces aquí podemos ver cómo en los nombres de Dios de acuerdo a la necesidad, ¿no? También está el Dios de los ejércitos, que es Yahvé Sebaot. Está Yahvé Shalom, que Yahvé es mi paz. Está Dios Nisi, Yahvé es mi estandarte, mi bandera o milagro, ¿no? Yahvé Cades, Yahvé que santifica. Yahvé Rafa, Yahvé que sana. Yahvé Sikeino, Yahvé es nuestra justicia. Yahvé es luz, que quiere decir él mismo nos revela la información de sí mismo. Entonces podemos ver cómo se manifiesta Dios a través de nuestras vidas y de la humanidad, ¿sí? Como ese Dios creador que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. También nos vemos como ese Dios que es eterno, que no tiene principio y no tiene fin, que Él es inmortal, es infinito, inmutable, es incomparable, es inescrutable, es imparcial, es omnipotente, es omnipresente. Él es omnisciente, o sea que todo lo conoce. Él es uno, se llama Ejad. Él es Trinidad. Él es justo. Él es soberano. Él es espíritu. Él es verdad. Él es santo. Es afable. Entonces podemos ver todos los nombres de Dios y cómo se puede manifestar en nuestras vidas. También podemos ver que Dios no tiene formas físicas. Está en Deuteronomio 4:12, dice: y Yahvé os habló de en medio del fuego. Vosotros oías sonido de palabras, pero no percibías figura alguna, sino una voz. En Juan 1:8 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, conocemos a Dios a través de nuestro amado Jesús, ¿no? En Juan 5:37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. En 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible y único Dios, sean el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos ver cómo Dios se manifiesta en los hombres. En Génesis 32, 24-30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. También podemos ver a Éxodo 24, 9-11, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando éste está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron.
Entonces, cuando se refiere cara a cara, es la intimidad con Él, ¿no? Vamos a Éxodo 33:11. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven José hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea que hubo una comunión. Entonces, por eso esta palabra, conocer su nombre, o sea, estamos viendo los nombres de Dios, pero conocer su nombre es en esa intimidad y verlo cómo se manifiesta día a día en nuestras vidas, ¿sí? Entonces a veces hablamos de un Dios todopoderoso, pero le tenemos miedo al diablo, un ejemplo, a los demonios. Entonces tenemos que vencer ese miedo y saber que el que está con nosotros, si estás conmigo, ¿quién contra nosotros? Sí, ahí podemos ver si nosotros estamos firmes en el Señor y sabemos que Él es Dios Todopoderoso, nadie nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios que nos protege. A menos de que estemos en pecado, a menos que estemos fuera de la cobertura, a menos que no estemos en su habitación o bajo las alas que dice que al que está al abrigo del Altísimo. O sea, tenemos que estar sumergidos, conectados con Él, ¿sí? Entonces ahí es una forma como el Señor se manifiesta en nosotros cuando viene temor, pero más en la fe, el poder que conocemos a ese Dios todopoderoso a través de nuestras vidas. Aún sin conocer haber nacido de nuevo, vimos cómo Dios nos ayudó. Entonces ha habido una fe. El Señor a cada uno nos da una porción de fe para creer en Él primeramente, creer en el Hijo, para ser salvos, ¿cierto? Pero nos da esa fe para que crezcamos, porque Él no quiere que nos quedemos como bebés, Él quiere que seamos mujeres y hombres espirituales. Entonces Él dice, en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Y en esas aflicciones vemos cómo el Señor se manifiesta. Aún en el desierto vemos cómo Él se manifiesta, porque el Señor dice, si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, más nuestro Padre, y el Señor se quiere dar a conocer a nosotros en todas las formas, pero nosotros a veces no lo dejamos manifestar porque estamos gobernando nosotros, queremos hacer lo que nosotros queremos, y Él nos dejó la palabra para guiarnos, para conocerlo. Cuando leemos la palabra, el Señor nos limpia, nos corrige, nos consuela y edifica. ¿Para qué? Para cuando venga el problema no te tumbe. Por eso es necesario que leamos la palabra, y en la palabra hay muchas promesas, ¿sí? En la palabra dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Si podemos ver cómo la palabra nos fortalece cuando vengan las tentaciones. Si ustedes se pueden acordar cuando Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y estuvo 40 días, ¿sí? Él venció al enemigo porque el enemigo se sabía la palabra. Dice, tírate de este pináculo y vendrán tus ángeles para que tú no tropieces sobre piedra. Y él dijo, no tentarás a tu Dios. Cuando él le dijo, convierte esas piedras en pan, ¿qué pasó ahí? Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, podemos ver eso cuando tenemos situaciones y donde realmente el Señor nos lleva a conocerlo, ¿sí? Y podemos ver su mano, su diestra, cómo nos ha ayudado, cómo se ha manifestado, cómo se ha dado a conocer, pero si nosotros lo permitimos. Por eso la palabra, vamos al Salmo
91, 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, esta palabra es preciosísima, o sea, conocer el nombre de Dios es conocerlo en todo sentido, pero si nosotros no le pedimos, no estamos permaneciendo en él, entonces dice el Señor por medio de su palabra, por medio de Jesús, dice: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí no peca, ¿sí? O sea, el que permanece en mí, o sea, necesitamos permanecer, necesitamos conocer a Dios para que su palabra se vuelva vida en nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos ayuda a conocerlo en todas estas situaciones que vivimos día a día. A veces en el día tenemos pequeños milagros, necesidades pequeñas, como de decir: Señor, ayúdame a encontrar la llave, Señor, o las gafas, o ayúdame con esto, Señor. Y o sea, estamos reclamando, pero con fe, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor ayuda, hermanos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí he aprendido a depender de Él, sí. Aunque a veces uno está en las fuerzas de uno o le pida. Otra de las cosas también es de que nosotros como hijos a veces le pedimos al Señor, pero volvemos y nos ponemos la carga. Hay que tener cuidado con eso, porque no dejamos que Él se manifieste en nuestras vidas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo el Señor se manifiestan día a día, o sea, lo vamos conociendo. O sea, tenemos que llegar a esa relación de esa intimidad, porque si yo no sé cómo, por ejemplo, cuando uno quiere conocer a alguien, pues habla y habla, qué pensamientos tiene, qué le gusta. Pero así es Dios con nosotros. Entonces, si yo quiero conocerlo, pues tengo que estar en esa relación, ¿sí? Y a veces no lo hacemos. A veces nosotros estamos con nuestras cosas y tomamos decisiones nosotros y ni siquiera le pedimos al Espíritu Santo, ni siquiera le decimos a Dios: ayúdame en esto, ¿qué hago? No, y a veces tomamos decisiones apresuradamente y después son las consecuencias. Entonces ahí en todas las situaciones, por cuanto padeció, aprendimos obediencia. Entonces aprender tanto de depender de Dios para que no estemos fallando, no estemos perdiendo realmente muchas cosas. También tenemos conceptos de Dios en nuestra mente que pues tenemos que derribarlos por medio de la palabra, porque Felipe, por ejemplo, le dijo a Jesús en Juan 14:9, vamos al 8, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces ahí podemos ver cómo Felipe quería conocerlo
visualmente ya lo tenía allí y no había entendido, ¿no? Entonces hay que comenzar a quitar esos argumentos y todo eso que tenemos, que traemos de allá de cuando estábamos en el mundo, ¿no? Aquí podemos ver una promesa que Dios nos hace para que crezcamos en la fe. Y Él dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, aquí nos está enseñando aún a pedir. Y hemos visto cómo el Señor se ha manifestado, ¿sí? Aún nos enseña cómo pedir, porque dice que pedimos para nuestros deleites. Entonces Él nos está enseñando aquí por medio de la palabra, dando a conocer a Dios, ¿sí? Entonces también nos da la promesa del Espíritu Santo. Y Él dice que nos mandará, que no nos dejará huérfanos. Por eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero como nosotros ya lo hemos recibido, Él está acá dentro de nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, el que nos revelará las cosas, el que nos recordará, el que nos enseñará, ¿sí? Y el que ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿sí? Entonces también nos dice que no se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, esta palabra del miedo, tenemos pues, a medida que vamos creciendo en fe, el miedo se va derribando, ¿cierto? Porque el Señor dice, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que a medida que Dios se manifiesta a nosotros en nuestras vidas, de milagros en milagros, de muchas cosas en que Él se manifiesta, entonces vamos afirmándonos en la fe para poder crecer y llegar a esa fe santísima, hermanos. Entonces también por medio de su palabra nos habla que Él dice que Él es la vida. Ahora como leía ahora, entonces nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y el que permanece en mí, y dice permanece en mí y yo en vosotros como el pámpano, ¿sí? Y dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. La verdad, solo no podemos, hermanos. Pues hay mucha gente que dice que ha dejado la droga por sus propios esfuerzos, o sea, no tuvo necesidad según eso de Dios por sí solo, o sea, se da gloria a Él mismo. Pero nosotros a medida que lo conocemos, sabemos que sin Él nada podemos, porque hemos aprendido a depender de Él, a amarlo, ¿sí? Porque Él se ha manifestado de muchas maneras a nosotros, ¿sí? Entonces aún nos dice por medio de su palabra, ¿sí? Que permanezcamos en Él. ¿Sí? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Entonces, aún nos enseña cómo permanecer en amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Ahí está enseñándonos la obediencia, porque nosotros aprendemos obediencia como Él se sujetó y Él decía que no hacía nada, hermanos, sin la dirección del Padre, y lo que Él hacía era porque lo veía del Padre, o sea, Él fue guiado siempre, Él se sujetó a Él. Ahí el Señor, el Señor Jesús nos está enseñando obediencia, la dependencia de Dios, ¿sí? De Él con Dios como hijo. Entonces así necesitamos nosotros aprender a conocer, a depender de Él como Padre, como esos necesitados, esos hambrientos de Él. Vamos a Efesios 4:13. Vamos, Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para engañar para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos quiere llevar a ese conocimiento de Dios, a la plenitud. O sea, no podemos quedarnos como bebés espirituales, necesitamos conocer a Dios en todo. Entonces, a medida que lo conocemos, pues crecemos y vamos a llegar a esa plenitud, a esa estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Podemos ver en Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Entonces, manifestarse es conocerlo, hermanos. Vamos a Mateo 7:21, dice, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, esta palabra es muy diciente, y nos lo está diciendo es al pueblo ya comprado con precio de sangre, el pueblo que ya Jesús ha salvado, no es a cualquiera. Dice, nunca os conocí. Imagínense que tienen dones, profetas, son profetas, también tienen don de milagros, tienen el don de, pues el poder que da Dios cuando nacemos como hijo, echar fuera demonios. Esto se lo está declarando es a un hijo de Dios, no a uno que no ha nacido, hermanos. Entonces tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Y él, como dice, el que me ama guardará mi palabra, porque yo puedo saber y no quiero hacer la voluntad de mi Padre, sino es mi voluntad. O sea, no estoy dejando que Dios se manifieste en mi vida, sino que sigo gobernando yo. Entonces, cuando Él dice, nunca os conocí, fue que no fuimos a decirle, Señor, ayúdame con esto, ayúdame a entender, oremos por esta persona.
O por ejemplo, uno ora por sus enemigos o por la persona que está haciendo algo que le duele a uno o que le incomoda. Entonces, Señor, oro por esa persona. El Señor dice que oremos por nuestros enemigos, pero si no, yo no oro, entonces no lo voy a conocer como ese Dios que me ha enseñado a perdonar y que me trae paz por el perdón. ¿Sí? Entonces, si yo no practico la palabra, hermanos, el Señor no nos va a conocer, porque tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, porque aún en la palabra dice que le invocan, pero su corazón está lejos de Él. Entonces podemos alabarlo, cantarlo, pero si yo salgo de alabar y de cantar y salgo después a pelear, allí no estoy dando fruto de arrepentimiento. O sea, es el alabar y estar en la presencia. Pero si yo no entrego el daño o el dolor o la ofensa, pues salgo a pelear. Así de sencillo. Entonces el Señor nos va a decir, nunca os conocí. Entonces, poner la palabra por obra, eso duele. ¿Por qué? Porque siempre hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Siempre hemos gobernado nosotros. ¿Y cuál ha sido el fruto de todo eso? ¿Sí? Tristeza, amargura, soledad. ¿Sí? Entonces, si no caminamos en la palabra, entonces si la conocemos y la ponemos por práctica, ahí también dice la palabra está en Mateo 10:30 vamos a leerlo a partir del 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces él dice, aquí nos pone un poco de cosas y como la gente no conoce de la palabra, cuando el Señor nos da un mandamiento sobre los hijos o algo le parece ilógico, pero está en la palabra. Dice, el que me ama, que ama padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, tenemos que ser dignos de Él. ¿Sí? Entonces, esto causa mucho problema y pues nos pueden decir muchas cosas por obedecer a estos mandamientos. Entonces, cuando yo me niego a mí misma a hacer mi voluntad y quiero agradar a Dios, ahí me estoy negando a mí, estoy tomando la cruz y necesito que esa forma de pensar y de actuar del hombre viejo se muera en esa cruz y que se manifieste Cristo en mí, que podamos dar esos frutos, Señor, del Espíritu, hermanos. Necesitamos eso porque si no vamos a dar fruto. Porque una cosa es hacer milagros, don de sanidades, profecía, cantar, adorar, pero si yo no practico la palabra, no lo voy a conocer. Porque yo cuando perdono hay paz. ¿Sí? Cuando yo entiendo y vivo la palabra, se va a manifestar a mi vida. Entonces ahí estoy conociendo que su palabra es espíritu y es vida y se vuelve vida en mi vida. No es que está una palabra letra ahí como a letra muerta, no.
La Biblia es el único autor donde está ahí presente. Cuando uno la lee, le digo, Señor, ayúdame a entenderla, Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él nos va dando la revelación. Hay palabras que uno dice, no, y esto no lo entiendo, ¿y por qué esto? Entonces hay una relación. Bueno, ¿esto qué es, Señor? ¿Y esto qué significa? Pero si yo ni leo la palabra, ¿sí? Entonces cuando dice que no ama a padre o madre más que a mí, eso se llama idolatría, hermanos. Cuando nosotros le corremos más a un hijo que a Dios, primero son la familia, los hijos y de último a Dios, ahí estamos idolatrando a todo, dice. Entonces no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces ahí miramos a quién vamos a seguir, o seguimos haciendo nuestra voluntad o hacemos la voluntad del Padre. También no podemos ver como ese Dios que disciplina. Dice, el que toma por hijo aún lo azota, hermano. Entonces ahí vemos Dios como Padre que nos está corrigiendo, ¿sí? Entonces, por cuanto padeció, aprendió obediencia. A veces el Señor nos da pau, bueno, para que reflexionemos, para que no nos vamos para el mal camino, ¿sí? Entonces, hermanos, eso de la cruz no es tomarla donde y dejarle el otro, es día a día. El que toma su cruz cada día, niéguese a sí mismo, o sea, no hacer mi voluntad y sígame. O sea, es cumplir la palabra, practicar la palabra, ponerla por obra. Entonces ahí se va a poder manifestar ese Dios en nuestras vidas para poder dar nosotros esos frutos del Espíritu. Pero si no llevamos la carne como a ese hombre viejo a la cruz, pues nos va a decir el Señor, nunca os conocí. Y el Señor dice que cuidemos esta salvación tan grande, ¿sí? Vamos a Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación, o sea, la corrección, que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si Dios deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Sí? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo el Señor como Padre nos disciplina, nos corrige, nos habla. Entonces por eso son necesarias esas pruebas, ¿sí? Yo le preguntaba una vez porque estaban pasándome muchas cosas y yo le decía, Señor, ¿y por qué me están pasando todo esto? Yo no sé. Y yo comencé y dije, Señor, y fui como a buscar, y busqué ayuda en la Biblia, porque uno dice, bueno, Señor, háblame por medio de la Biblia. Me salió Romanos 5 y que decía así, vea, justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, cuando yo leí esto, pues, eso entró como cuando usted estaba como muerto y le entra vida, así yo sentí esa palabra y entró en mi corazón, me fortaleció, o sea, estaba formándome el Señor en la paciencia por medio de las tribulaciones que estaba pasando. Y sí, yo me aterraba de mí misma porque yo decía, uy, no, yo en otro tiempo yo esto no, ya había tirado la toalla, ¿no? Entonces ahí conocí a ese Dios como este Dios que me está probando, que está queriendo que yo crezca en paciencia, porque necesitamos que demos frutos, ¿sí? Entonces, y en esas pruebas el Señor también se manifiesta como ese Dios proveedor, que ese Dios que te cuida de accidentes, ese Dios que te sana, ese Dios que te habla. Ahí se manifiesta en todas las formas, hermano, en esas tribulaciones. Y el Señor también dice que tendremos en el mundo, tendremos aflicciones, Él mismo nos lo habla. Entonces no temamos, dice, confía, yo he vencido al mundo. Entonces ahí crecemos en fe porque hemos visto su mano. Si ustedes quieren mirar cómo han avanzado, mírense cuántas veces que el Señor nos ayudó aún sin Cristo. Ahí crecemos en esa fe, cuánto nos cuidó y estando uno en delitos y pecados, cuando nos cuidó, nos protegió aún de cosas peores que hubieran podido pasar. Entonces ahí podemos ver ese Dios de amor, de misericordia y de lo que ha hecho en nuestras vidas hasta este día y ver su fidelidad, hermanos. El Señor dice en su palabra, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hemos visto su fidelidad. Y entre más nos metamos con él, más se va a manifestar a nosotros. Entonces ahí lo vamos a conocer. Y en la forma realmente de uno conocerlo, estar practicando la palabra, ¿sí? Leyendo la palabra, caminando en fe y en las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿sí? También nos podemos ver en Deuteronomio 7:8. Hermanos, pues iba a leer desde el 7:8, pero a leer del 4:4 en Deuteronomio dice: mas vosotros que seguisteis a Yahvé vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Yahvé mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión. Vamos a ver cómo Jesús se manifiesta como el yo soy, ¿sí? Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Ahí podemos ver que en la cruz dio su vida por nosotros. En el 5, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. De eso hay un testimonio que un hijo de un pastor no quiso seguir al Señor y él se suicidó y él veía el cuerpo allí. Él decía de que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y él se acordó de esas palabras y las proclamó en su mente o en su corazón y el Señor lo volvió a la vida.
Entonces Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso me impactó bastante, hermanos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 y la anterior era Juan 11:25. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo tan pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Juan 15:1-3. Podemos también ver en la samaritana en Juan 4:25 y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, ahí se está manifestando Dios por medio de Jesús en la palabra. Hermanos, de verdad tenemos que volvernos amigos de Dios. El Señor dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. También dice en Juan 15:15, dice, Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermanos, el Señor nos está exhortando al amor, al perdón, a la obediencia. Aún en Apocalipsis dice, Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedra escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oh Señor, gracias Señor. Tú nos estás exhortando a vencer, Señor, que caminemos en obediencia, Señor, en tu palabra, conociendo día a día por medio, Señor, de poner por obra tu palabra, de tomar esa cruz, Señor, cada día negarnos a nosotros mismos y morir, Señor, ese hombre viejo, Señor. Oh Padre Santo, gracias por esta palabra, Señor, porque te estás manifestando, te estás revelando a nosotros en conocimiento, Señor. Padre Santo, porque no es solamente tener dones, Señor, porque nos dirás en esos tiempos, es en el juicio, nunca os conocí, Señor. No queremos ser esos que nos digas, nunca os conocí, Señor. Queremos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Señor. Padre Santo, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque queremos conocerte día a día más, Señor. Y queremos, Señor, manifestar, Señor, a ese hombre nuevo, Señor, y esa palabra que tú dices, me tomaré a mí mismo, Señor, que podamos dar esa estatura tuya, Señor, de misma esa genética tuya de santidad, pureza, Señor, que nuestros vestidos estén blancos, resplandecientes, sin arruga y sin mancha, Señor, porque tú vienes por una novia, Señor, de tu misma genética, Señor, y tú dices, me tomaré a mí mismo, Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, por tu enseñanza, Señor. Gracias
Hijo, Señor. Gracias, Jesús, por dar a conocernos al Padre. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por ayudarnos a terminar esta palabra, Señor. Que esta palabra se vuelva vida en nuestras vidas, que podamos conocerte día a día, Señor, en esa intimidad, en esa relación contigo, Señor, y en poner la palabra por obra, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Un abrazo a todos.